friccional, es decir, la renta de pleno empleo se considera cuando vos tenés un nivel de desempleados de 4% en Estados Unidos, decís, bueno, esta es mi mejor renta posible, estoy en la plena ocupación, y en Argentina ese nivel pasa a ser del 9%, prácticamente más del doble que en Estados Unidos. O sea, hay gente que no va a conseguir trabajo por más que el Estado haga todas las medidas y que la economía crezca lo máximo posible. A ese 9% de gente no va a conseguir empleo, no se va a poder emplear. ¿Alguien sabe por qué? ¿O puede dilucidar el por qué? ¿O puede consultar el por qué? Puede ser por la idiosincrasia que tienen los argentinos, que es muy distinta a la de los yanquis, o sea, Sí, por viene así por ahí, decirlo. ¿no? Más que la idiosincrasia, bueno, no Puede ser tendría que porque definir estén más. acostumbrados a vivir de arriba. Exactamente, es ahí. O sea, Es la suena mezcla feo de la decirlo, ¿no? idiosincrasia, es así, es así. Pero, o sea, es más fácil quedarse con lo justo y vivir el día a día, eh, no solo trabajando en negro, ¿no? Sino fuera Es del el ámbito tema. laboral, dependiendo del Estado, que sabiendo que lo mínimo me lo va a dar y no hacer nada. Exactamente. Pasa por ahí, Alan, la respuesta correcta, pasa mucho por ahí con la pregunta que había hecho, Krieger era el otro chico, la verdad que, bueno, ahora se me fue el nombre, pero sí, Alan, pasa por ahí la cuestión. ¿Qué pasa? En Argentina hubo muchos años donde la política económica fue mala, generó mucha gente que se cayera del colectivo que nos lleva a todos y que todos salimos a trabajar todas las mañanas, se cayera y que no volviera a subir. Esto generó no solamente una fracción de desempleados, sino que generó, eh, ¿cómo se llama, Luz? Se me fue la palabra de la mente, ¿no? Cuando vos tenés, tus padres no trabajaron, vos no Generaciones. trabajás, porque generaciones, las generaciones, ahí también, gracias, Luz. Generaciones enteras donde nunca vieron el ejemplo. O sea, si vos el ejemplo en tu casa es que tu papá vive de un plan social o tu mamá vive de un plan social y nunca salió a trabajar y vive con lo justo, ¿qué expectativa tenés vos de salir de eso? ¿Cuál es el ejemplo que tenés? Y tu ejemplo es tu papá, tu mamá. Eso uno lo mama en el buen sentido, en el cerebro, desde que uno tiene 4 años, 3 años, que empieza a tener noción de lo que está pasando en la casa. Lo mamás durante toda tu vida. Y hay dos educaciones. Hay una educación que te lo da tu familia, que es la educación, si se quiere, informal, los valores que te inculca tu familia, el hecho de salir a trabajar, el hecho de salir a estudiar, que veo que en el caso de ustedes se ha dado, porque por algo están estudiando ahora en la facultad. Pero imagínense en haber nacido en una familia donde tu papá nunca salió a trabajar. Y de alguna manera vivió del Estado, más alguna changuita que conseguía en negro, una cosa así, vivía y más o menos se sostenía, y bueno, viste, vivía en la pobreza, pero bueno, más o menos está. El problema es que Argentina tiene generaciones enteras donde no ha visto a sus padres, a sus abuelos y a sus bisabuelos trabajar. Hoy, una generación en Argentina, o sea, ¿cómo se mide la generación? Es decir, bueno, mi generación con respecto a la próxima generación. La generación de mis padres fue una y nació otra generación cuando nos tuvo a nosotros como hijos. O sea, cuando mi mamá fue madre, por primera vez, ya nació la próxima generación, la generación de mi hermana o la misma generación donde vivo yo. A su vez, hay una tercera generación de mi mamá con nosotros, y yo cuando tengo hijos, que son mis hijos hoy en día. Mi hijo mayor tiene 17 ahora, cumple 17 dentro de poco, la del medio cumple 13, perdón, cumple ahora en junio, y la menor tiene 10. Ahí tenemos 3 generaciones, ¿no? Y más o menos el promedio de edad, a ver, quizás suene peyorativo, pero es en la gente como uno, la gente, no digo desde el conchetaje, ¿no? La gente como uno, ¿viste? Que vivo, no sé, en San Isidro, no, vivo acá en el conurbano bonaerense, como la mayoría de ustedes. La gente como uno, el margen de generación se da cada 30 años. ¿Por qué? Porque la mayoría de las chicas que están acá, que están estudiando hoy, seguramente en el caso que decidan ser madres, o sea, no es que sea una obligación, hoy ya, antes era como una obligación social, si no eras madre no eras mujer, obviamente eso está por suerte en Argentina totalmente abolido, ¿no? Podés tomar la decisión de no ser madre nunca, y está perfecto,
pero en promedio se da para la gente común, la gente que estudia, la gente que trabaja, la gente que quiere un futuro mejor para sus hijos, se da una generación cada 30 años, que es el promedio de edad del rango etario que estamos hablando, del rango socioeconómico que estamos hablando, gente que estudió y que trabajó a los 30 años. Es decir, ustedes van a ser en promedio mamás a los 30 años. La maternidad se tiende a estirar un poco. Mi esposa fue mamá por primera vez a los 30 años, de hecho, y fue mamá por última vez a los 36 años. Ya estaba casi, ya hay una cuestión que es biológica. La mujer con más de 37 años no es que no pueda ser mamá, sino que ya corre riesgo el embarazo de tener ciertos problemas, ¿no? De nacer con síndrome de Down o todo tipo de cosas, ¿no? Se envejecen los óvulos y ahí ya empieza a ser problemático. O sea, la edad ideal para ser mamá sería 30 y pico de años. Pero claro, al salir la mujer al mercado laboral, al salir a estudiar, obviamente eso se estira. 30, 35 años está perfecto, no pasa absolutamente nadie, la tranquilidad para todo el mundo. Ya por ahí empieza a aumentar el riesgo. Y la mujer a los 40 años, 40, 40 y pico años, ya deja de ser fértil, ya ni siquiera ovula como para ser mamá. Pero en el rango etario de nuestra sociedad socioeconómica, estaríamos hablando de estos 6.200.000 personas, más o menos, se da el rango de generación cada 30 años, y cada 30 años se da una nueva generación. Es decir, yo fui papá a los 30 años, igual que mi esposa, obviamente, pero se mide más en la mujer porque es la que engendra, en definitiva, la que tiene el hijo, ¿no? No lo tomen a mal, ¿no? Pero es la que, en definitiva, cuando se mide la generación, se mide cuando la edad de la mujer es mamá por primera vez. En nuestra clase social, socioeconómica, se da en promedio a los 30 años, se va a dar a los 30 años. Pero en las clases pobres se da en un rango de edad. ¿Alguien tiene alguna idea de en qué rango de edad se da eso? Cuando una Puede mujer ser de clase baja es mamá A los 15. primera vez. 15, es la mitad Los 14, del... exactamente, Aaron, es a los 14, 15 años. Con lo cual, cuando para nosotros se cumplió una generación, para ellos ya se cumplieron 2 generaciones, por lo menos. Y no solo eso, sino que hay un doctor que lo voy a traer, a ver si puedo traer el video, si lo podemos pasar luego, por lo menos el audio, la clase que viene del Carlos. ¿Te acordás que lo pasé la clase para Sí, el año anterior? Muy sí. interesante. Carlos, no me acuerdo el apellido ahora. Pero habla muy interesante de esto y se lo voy a dejar para la clase que viene, para escucharlo la clase que viene, de cómo habla de esto, que en promedio la clase nuestra, la clase social nuestra, tiene una tasa de fertilidad, por decirlo de alguna manera, o de una tasa de reproducción, para no llamarlo fertilidad, que por ahí queda feo, una tasa de reproducción, aunque parezcamos animales, de dos personas por pareja. Sean 2 hombres, 2 mujeres, no importa. Son dos personitas nuevas que caen a un hogar donde hay un hombre, una mujer, 2 mujeres o 2 hombres, me da exactamente lo mismo, pero hay 2 personas y 2 personitas nuevas que caen en esa nueva generación. Esa es la tasa de reproducción, es una tasa de reproducción equilibrada, porque en definitiva, la generación de mis hijos son las que me van a tener que pagar la jubilación a mí y al resto de los argentinos, ese es el problema. Pero mientras la tasa de reproducción, en la tasa de una clase social media, media alta, como sería nuestra, es de 2 hijos por pareja, en las clases pobres ese nivel aumenta a 4.7. Es decir, no solo la generación es aún más corta edad, a los 14 años, sino que en ese rango de tiempo se reproducen más del doble que nosotros. Con lo cual, la Argentina hoy tiene más del 50% de los chicos, de los menores de edad, son pobres. Con lo cual ya tienen la imagen del padre pobre, la imagen de la madre pobre, padre pobre o pareja pobre, lo que fuera, con lo cual ya tienen poca expectativa de salir de la pobreza, porque lo que le inculcaron, lo que vieron es eso, digamos. Entonces, lo más probable es que se terminen siendo delincuentes, que las delincuentes caigan en cano o sean abolidos en un tiroteo con la policía del momento, lo que fuera. Es tristísimo eso lo que pasa. Pero las generaciones pobres son máquinas de generar todavía más pobres. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones para salir de eso, porque no tienen la educación de base de la familia para querer buscar un futuro mejor, como lo están haciendo ustedes hoy en día, de salir a una universidad, de trabajar, de querer ser algo, ser más productivos el día de mañana. No lo están buscando, sinceramente, porque no lo tienen como ejemplo. Y eso es lo que hablaban, decir, bueno, es más fácil vivir así. No sé si es más fácil. Es lo que vieron, es lo que mamaron desde cuando fueron chiquitos, con lo cual la única realidad que conocen es la realidad que ven ellos.
Y la realidad del pobre es la que siguen siendo pobres, digamos, ¿no? Y que tienen escasas posibilidades de salir a un mercado laboral que los acepte. Después ahí empiezan a correr los problemas alimentarios, de que, bueno, no todos van a llegar con 11 jugadores a la edad adulta, sino que van a llegar con menos jugadores, producto de que la alimentación es mala en las clases sociales pobres en Argentina. Además, con lo cual hoy Argentina tiene más del 50% de los chicos son pobres. ¿Qué quiere decir eso? Que de la generación que nos tiene que pagar la jubilación a Luciana y a nosotros y a mí, ya el 50% es pobre, con lo cual va a recaer todo sobre el 50% que es no pobre, digamos. Eh, ahí una Luciana, no sé quién preguntó algo que no lo vi, no hay que hacer verlo en el chat porque me desapareció enseguida. ¿Lo querés preguntar de vuelta? Hablaba algo de esto, pero no sé de qué era la consulta. Hola, sí, decía de que también la cantidad justamente de chicos es por los planes mismos, que bueno, cantidad de hijos, más plan, más ingresos a la familia pobre. Sí. ¿No sabes qué? Es triste, pero es así. Hoy un plan social, una asignación universal por hijo, no tengo el último valor, pero debe estar cerca de 2.500 pesos por mes. Vos decís 2.500 pesos por mes, tengo 4 hijos, ya junto 10 lucas. Más 10 lucas, le sumo otro plan que venga por el plan jefas y jefas de familia, junto 14 lucas, decís, pero la pucha. Me refiero a la economía de ustedes y no por ser peyorativo, pero yo cuando tenía la deuda de ustedes, si me llevan una edad estudiantil o a mi hijo de 17, yo le doy 17.000 pesos por mes y sabe que eso lo va a tener y él vive fantástico, pero es él solo, donde vive en mi casa, donde la mayoría de los gastos lo cubre yo y esos 17.000 pesos lo usará para salir a joder o a salir con los amigos o a salir al cine o a hacer lo que fuera, digamos. Pero para una familia con 4 hijos, con 17.000 pesos o 14.000 pesos, no podés salir del nivel de pobreza. Hoy el INDEC marca que una familia tipo constituida por 2 mayores y 2 chicos, la canasta básica es de 32.000 pesos aproximadamente. Y vos estás hablando que con 4 hijos, que es el doble de lo que tendría una pareja tipo en Argentina, está cobrando 14.000, es decir, nunca va a salir de la pobreza. Pero la pobreza que va a implicar que va a comer, los chicos van a estar en la calle todo el día, o sea, lo único que te obligan es más o menos que lo mandes a la escuela, pero a la escuela no pueden ir. Yo el otro día, nosotros tenemos, me desvío un cachito del tema para hacer un ejemplo muy... En Campana, la cuarentena más o menos funciona, ya ahora me parece que es un poco más laxa, hay más gente en la calle, los controles para acceder a Campana son más laxos, viste, te miran más o menos, a veces ni te miran, te dejan pasar igual. Pero el otro día tuve la curiosidad que la central esta toma agua del río Paraná, ¿no? Entonces nosotros estamos ubicados acá casi sobre Ruta 9, con lo cual para ir al río Paraná hay 8 kilómetros, ¿no? Y 8 kilómetros lo puedes hacer por Ruta 9 y Ruta 6, y después acceder al río Paraná, donde está la toma de agua, las bombas, los equipos nuestros allá, donde hay un predio que pertenece a la central, o lo puedes hacer por el San Cayetano, que es un barrio de acá de Campana. En el San Cayetano la cuarentena no existe. Yo pasé... cuando vine, quise pasar por ahí justamente para hacer un estudio social demográfico de cómo estaba la cuarentena viviendo. Sí, era lo mismo que la nada. Era lo mismo que un día de vacaciones de invierno del año pasado, donde no existe la cuarentena. Los chicos jugaban al fútbol todos juntos, familias enteras sin barbijo andando juntas. Entonces después aparece la pregunta, che, ¿por qué en los barrios pobres, como apareció ahora en la Josefa, otro barrio que apareció con un brote de coronavirus, ¿por qué aparecen los brotes? Sí, porque la gente no se cuida. ¿Y por qué no se cuidan? Los chicos que van al San Cayetano, y no por ser peyorativo para nada, ¿sí? Tienen acceso a una computadora que, mínimo una computadora que vale 30.000 mangos. Una computadora de escritorio estoy hablando, ¿no? Medio pelo para que los chicos puedan estudiar a distancia. ¿La tienen? No, no la tienen. ¿Tienen el teléfono? Sí, algunos dicen que ni siquiera tienen teléfono o no usan el teléfono como para estudiar, con lo cual ¿qué tipo de educación están dando en esas escuelas? Y justamente donde más se necesita reforzar la educación formal, la primaria y la secundaria, donde menos recursos hay como para asignarle recursos, ¿no? Las escuelas públicas sabemos en el estado en el que están, ¿no? Las primarias y las secundarias. Con lo cual ahí es la explicación, en definitiva, me fui un poco de la rama, pero en definitiva esa es la explicación concreta de por qué hoy en Argentina tener un 9% de desempleo es decir, bueno, estoy bien.
¿Estamos bien? No, en realidad estamos ocultando una realidad que es el otro problema que tenemos, que es la cantidad de pobres que tenemos, que no logramos que esos pobres salgan a una vida de clase media, donde salgan a consumir, donde generan recursos genuinos, bla, bla, bla. Que en Estados Unidos eso es del 4%, 3 o 4%, y en Argentina hoy en día lo duplica. Y si seguimos con esta tendencia, si uno hace la proyección aritmética, solamente en el término de 7 años más o de 8 años más, el porcentaje de chicos pobres en Argentina va a ser del 75 o el 80%. Ya estamos hablando que prácticamente los chicos que no van a ser pobres, que van a ser como ustedes, que van a estudiar, es muy inferior a la población de que no va a hacer nada de su vida. Con lo cual es un problema social que encara Argentina más que un tema económico para los próximos años, ¿no? Pero bueno, en la clase que viene vamos a escuchar el audio de este señor Carlos, que es muy interesante,